Sois el futuro de la iglesia. Sois el presente de la iglesia, no el futuro. El presente de la iglesia. Amén. Por eso estáis aquí. Como decía al principio, el título del mensaje se llama I Got My Miracle and How to Get Yours. Ok, juntos vamos a encontrar y vamos a descubrir cómo recibir tu milagro. No solamente hoy, sino todas las veces que necesites tu milagro. La profeta Amelia acaba de leer cuál es la base para recibir tu milagro. Lo vemos en Hebreos capítulo 11, versículos 6 al 7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su familia se salvase, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Como diríamos en inglés, y es por eso que os pido que me ayudéis en este mensaje, porque necesito que hablar en español. Es chock full of knowledge, that little passage that we just read. Okay. Porque que le invoca debe creer que Dios es y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Esa es la base de recibir tu milagro. Hoy estamos hablando cómo recibir tu milagro. Déjame decirte, si tú le preguntas a Bill Gates cómo construir una compañía de software y ser exitosa, si él te dice, haz esto, tú lo harás. ¿Por qué? Porque Bill Gates ya tiene experiencia. Él tiene experiencia al punto que se hizo el hombre más rico del mundo. Cuando venimos a Dios pidiéndole que nos enseñe cómo activar milagros, cómo obtener milagros, y Dios nos dice cómo obtener milagros, entonces cuando recibimos esa información podemos recibirla con gozo y confianza, porque sabemos que cuando lo apliquemos lo vamos a recibir. Déjame decirte, Dios no está aburrido en el cielo. Dios te ama y Él sabe dónde tú estás, pero también Él sabe dónde Él te quiere llevar. ¿Ok? Entendamos esto. Este mensaje es para los seres humanos. Este mensaje es para los seres humanos. Yo tengo mi milagro, I got it, y cómo obtener el tuyo. Y como hemos leído en Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 7, una de las razones y una de las formas en que son necesarias que estén aconteciendo para tú y yo recibir nuestro milagro es que tenemos que creer que Dios es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, dice la palabra que ninguno de los que puso su fe en Él ha sido ni será avergonzado, pues en Él hemos confiado. En Cristo Jesús, tú tienes una persona que cuando tú vas a Él no te va a decir, vuelve mañana. Él te va a resolver hoy. Y lo vamos a ver en el mensaje. Entendamos esto. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, no digas a tu hermano, vuelve mañana que te bendeciré, cuando tengas condición de bendecirlo hoy. Eso lo dice en el libro de Proverbios. Dios es así. Dios creó esa ley espiritual y Él vive por esa ley espiritual. Cuando tú clamas a Dios, lo dice en el libro de Jeremías, capítulo 29 creo, e invócame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Dios te está diciendo otra vez, cuando tú tienes un problema, ven a mí. En el libro de Salmos, capítulo 50, versículos 14 y 15, la misma fórmula, es la misma ley espiritual. E invócame en el día de tu necesidad, yo te libraré y tú me glorificarás. Hemos leído en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 6 y 7, que el que viene a Dios debe creer que Él es. Es como ir a McDonald's. Dice, ¿cómo es eso, apóstol? Cuando tú vas a McDonald's, tú vas con hambre, normalmente. Tú vas con hambre, pero con la expectativa y hasta la certeza de que cuando vayas a McDonald's o cualquier otro franchise, te van a servir. Te van a servir. ¿Por qué? Porque ellos están en el negocio para servir comida. Dios está en el negocio de resolver nuestros problemas. Dios está en el negocio de resolver nuestros problemas. Es por eso que podemos acercarnos a Él con confianza. Ahora te digo, esa es una de las razones y las necesidades para poder
recibir un milagro de Dios. Hoy estamos aprendiendo cómo recibir mi milagro. Hoy, mañana, de aquí a un año, de aquí a 20 años, de aquí a 1000 años. Y esa es la parte que el cristiano y la cristiana tienen que aprender. Tú y yo somos parte de un reino y ese reino tiene leyes. Y esas leyes son creadas para activarse cada vez. Déjame decirte algo que yo he aprendido con Dios. Tu dolor no mueve la mano de Dios. Mi dolor no mueve la mano de Dios. Mi fe mueve la mano de Dios. Lo hemos visto en Hebreos capítulo 11, versículos 6 y 7. Como el que se acerca a Dios debe creer que Él es y que Él es galardonador. ¿Sí? Si yo me acerco a Dios con una actitud de rechazo, con una actitud de culpabilidad, no será Dios, sino mi corazón lo que me previene de recibir el milagro de Dios. ¿Tú puedes creer que Dios sabe tu pasado? ¿Verdad? Él es omnipresente, Él es omnisciente, quiere decir que lo sabe todo y Él está siempre en todo lugar. El que yo venga a Dios y mi corazón me recuerda, oh, pero yo pequé ayer, yo no puedo venir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios me va a recordar mi pasado, mi pecado. Ya no es Dios, sino ¿quién? Mi corazón, que me está diciendo a mí, no vayas a Dios porque Él no te va a escuchar. Quiero que tú sepas esto. La palabra de Dios no se puede contradecir. Dios no se puede contradecir. Por eso dice la palabra que Él no hace acepción de persona. Quiere decir que Él es, si Él lo hizo con Abraham, Él lo tiene que hacer contigo. And we don't like that. Nosotros no nos gusta pensar de esa manera con Dios. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que tú no puedes cuestionar a Dios. Yo quiero decirte, tú que me escuchas, si te han enseñado esa mentira, no es de Dios, sácala de tu historial de fe. Tú puedes cuestionar a Dios. La cuestión es la siguiente, cuando tú cuestiones a Dios, Dios te va a escuchar, te va a responder y va a sacar esa mentira que Satanás ha puesto en tu manera de verlo a Él. ¿Ok? Tú puedes cuestionar a Dios porque Él es tu Padre. Dios tiene una relación con nosotros, no una dictadura con nosotros. Y como te digo, a muchos cristianos tenemos la actitud de que cuando yo voy a Dios, yo tengo que ir a Dios con una actitud como de que Él me va a golpear. Déjame decirte, déjame matar esa vaca sagrada de una vez en adelante y para siempre. Si Dios quisiera buscarme y golpearme y castigarme, ¿quién podría evitarle a Dios castigarme? If God wanted to get me, who can stop him? Si Dios quisiera encontrarme, ¿quién lo puede evitar? ¿Quién le puede decir a Dios, no, no le des golpe? Como dicen los chiquitos, los muchachitos. A mí me pasaba. Anyways, it's not about me. Si Dios te quiere agarrar para golpearte, ¿quién le puede evitar a Dios que te agarre y te golpe? Si Dios te está buscando para juzgarte y condenarte, ¿quién se lo puede evitar? No. Dios te está buscando, pero Dios te está buscando para bendecirte. Dios te está buscando para bendecirte. Es por eso que mucha gente no viene a la iglesia, porque piensa que Dios lo está buscando para golpearlo, para acusarlo, para decirle tú no eres bueno. Eso es mentira de Satanás. Vamos a matar esa vaca sagrada desde ya. Para recibir tu milagro, tú tienes que venir a Dios con una actitud de amor, con una actitud de que Él te ama a ti, no de que tú lo amas a Él, de que Él te ama a ti. Y hay gente que dice, bueno, yo no soy cristiano. It doesn't matter. Vamos a ver gente en la Biblia que no era cristiano. Entiende esto. Dios ve a los seres humanos como descendientes de Adán. Antes de que hubieran religiones, había una familia. Dios va a ver a los seres humanos siempre como seres humanos descendientes de Adán. Te lo pongo a tu nivel. Cuando familiares de tus padres te ven a ti, ellos no te ven a ti, ven a tus padres, yo lo sé. Cuando familiares de tu familia, de tus padres te ven a ti, te dicen, oh, ¿tú te pareces a quién? A tu padre. A tu padre. Does that make sense? Así te ve Dios a ti. Cuando Dios te ve a ti, me ve a mí, Él ve a Adán. Más aún, cuando tú y yo somos pueblo de Dios, ya Dios no te ve a ti, me ve a mí, ve la sangre de Cristo. You see what I mean? Cuando tú y yo entramos delante de Dios, vamos delante de Dios lavados por la sangre de Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo.
Pero nosotros tenemos que entrar. Thank you, Holy Spirit. Algo se rompió en el espíritu. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Por eso dice la palabra en Hebreos 11. Ahora que lo desglosamos esto, vamos a leer Hebreos 11 otra vez, versículos 6 y 7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. 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 Como os digo, para recibir tu milagro, tú tienes que creer que Dios es bueno. Y porque Él es bueno, Él le gusta galardonar. Porque Él es bueno, Él le gusta galardonar. Te voy a dar 3 puntos antes de entrar en el mensaje de lleno. 3 puntos para recibir tu milagro. Esto no es una recipe, es ley espiritual. What's the difference? Porque una recipe pues, depende de mí. ¿Cuántos hemos oído la receta de la abuela? Pero ¿qué pasa si uno de los ingredientes de la receta de la abuela no está? Entonces quiere decir que el pastel no va a salir igual, la comida no va a salir igual. Y por eso es que tú y yo no podemos vivir de fórmulas. Y déjame decirte que a muchos de nosotros se nos ha enseñado a vivir de fórmulas. Cuando llegamos a la iglesia, sí, me estás escuchando, pastor, siervo de Dios, deja de hacer fórmulas para provocar la presencia de Dios. Solamente búscalo a Él en espíritu y en verdad y vas a ver la presencia de Dios respaldarte siempre. Se nos ha enseñado a vivir de fórmulas. Y es por eso que cuando no funciona, entonces comenzamos a cuestionarnos si nuestra fe es afectada. ¿Ok? Ponemos tal canción, recibimos las ofrendas, la hermana predica, el hermano predica, tal cual, este hermano predica bien, tiene unción, el otro no predica. No, eso es fórmula. Eso es fórmula. You're gonna see it. Tu espíritu te va a decir cada vez, profeta Vanessa, ¿cuándo es fórmula y cuándo es revelación? ¿Cuándo es fórmula y cuándo es revelación? Somos hijos maduros. Somos hijos maduros. Dios nos quiere desarrollar en la madurez. Porque cuando tú eres maduro, tú puedes ver una situación y cuando otros ven problemas, tú ves oportunidad. Por eso dice esa palabra. Noé, por la fe, creyó a Dios y preparó el arca. Dios siempre te va a dar una instrucción. Dios no nos da dinero. Dios nos da instrucción. Que va a producir el dinero. O que va a ahorrar el dinero. ¿Qué dice Pedro y Juan? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Es esencial que entendamos esto. La iglesia de Jesús tiene que llegar al nivel donde nosotros no estamos dependiendo de nosotros, sino de Él completamente. ¿Ok? So, número 1 de los 3 puntos para recibir tu milagro. No es fórmula, sino revelación. Es ley espiritual. Número 1. Tú tienes que creer que Dios es bueno. Lo dijimos hace un momento. ¿Ok? Tú tienes que creer que Dios es bueno. ¿Cómo es eso, apóstol? Si tú tienes una necesidad de un milagro y tú de alguna manera estás permitiendo que tu corazón te condene, tienes que orar, estar en el momento de oración hasta que tu corazón deje de sentirse acusado. Whatever it takes. Yo tengo que entrar a la presencia de Dios sintiéndome redimido. Yo tengo que entrar a la presencia de Dios sabiendo lo que Hebreos 11:16 dice, que Él es bueno. ¿Por qué eso es importante? Porque hasta que yo no estoy convencido de que Dios es bueno, yo estoy resentido de Dios. Yo me siento acusado en la presencia de Dios. Y déjame decirte, you can never receive anything from somebody you resent. Por eso en la escuela, okay, muchas veces vamos a una clase, I experienced that, y no me gusta hablar de mí. Yo tenía una profesora de matemáticas, okay, que esta señora yo no le caía bien, and she let me know it.
So, cuando yo entraba en la clase de ella, you know how I felt? ¿Tú sabes cómo yo me sentía? Rechazado. Yo ya sabía que yo no iba a pasar esa materia. ¿A ti te ha pasado eso? Yo tuve que tomar esa materia en verano. Yo no me pude ir de vacaciones a Londres en ese año porque tuve que tomar esa materia. Pero yo ya la perdoné. Si me escuchas, yo ya te perdoné. ¿Ok? El problema de tú no tener una actitud correcta para con Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando yo entro a Dios, cuando yo lo clamo a Él, yo no puedo permitir que mi corazón me acuse. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan, si tu corazón te acusa, hay uno mayor que tu corazón que te justifica. Pero es esencial, Pastor Tony, de que cuando entramos en la presencia de Dios para recibir un milagro, yo sepa que Él es bueno y que para siempre es su misericordia. No se trata de mí. Oh my God. Mira, no se trata de lo que tú hiciste o dejaste de hacer en el pasado. Dice el apóstol Pablo, si no tengo amor, nada seré. Y Dios es amor. Dios es bueno. Él es bueno. Él tiene los recursos. Pero Él dice la palabra en Hebreos, el apóstol Pablo hablando, que el que le invoca debe creer que Él es. Y que Él es galardonador de los que le buscan en espíritu en verdad. Yo tengo que ir a Dios con la actitud de que Dios tiene la solución para mi problema. Cuando estamos hablando de recibir un milagro. ¿Okay? Si estamos hablando de recibir un milagro, ¿cómo yo recibo mi milagro hoy, mañana y siempre? Lo estamos aprendiendo hoy. Número 1, espero que lo escriban. Tú tienes que creer convencido de que Dios es bueno. Número 2, tú tienes que saber exactamente lo que tú necesitas. Sé específico, específica con Dios. Déjame decirte cuántas veces hay personas que dicen, Señor, prospérame. Señor, aumenta mi salario. Señor, yo necesito más dinero. Y Dios te pregunta casi inmediatamente, profeta Amelia, how much? ¿Cuánto? Señor, prospérame. ¿Cuánto? Señor, necesito más dinero. ¿Cuánto es más dinero? Dios te pregunta a ti, ¿cuánto es más dinero? Señor, necesito comida. ¿Qué clase de comida? Necesito transportación. ¿Qué clase de transportación? Necesito un trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Necesito un marido. ¿Qué clase de marido? Necesito una esposa. ¿Qué clase de esposa? Necesito una carrera. ¿Qué clase de carrera? Necesito un ministerio. Soy llamado a ministerio. Pastor que me escuchas, hombre o mujer de Dios que me escuchas, tú tienes el gozo de Dios dentro de ti. Y te pregunta, ¿para qué Dios me ha llamado? Sé específico. Segundo punto, tú tienes que saber exactamente lo que tú quieres o necesitas. Lo que tú quieres o necesitas. ¿Por qué o lo que tú quieres o necesitas? Porque dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Pero tú tienes que saber exactamente lo que tú quieres o necesitas. Y entonces en ese momento vas a ir donde Dios y vas a decir, Señor, gracias porque tú me das esto. Pero debes ir a Dios específicamente. Si tú vas a Migdano, cualquier otra Migdano, los promotores de Migdano, si nos escucháis, si queréis hacer una ofrenda al ministerio, buscarnos en el internet y nos mandáis el cheque en nombre de Jesús. ¿Ok? Cuando tú vas a Migdanos y tú llegas allí, el señor o la señora que te va a atender dice, welcome to Migdanos, how may I help you? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen un menú detrás, hasta número le han puesto para simplificar la cosa. Now, there you go, drop your knowledge. Pero si yo no me gusta el burger o lo que sea, y me da, sí, profeta Vanessa, tú tienes que saber exactamente lo que tú quieres o necesitas. ¿Cuántos de nosotros no recibimos nuestro milagro porque me dieron un trabajo, pero it's not what I was looking for? There's something for now. Pero eso es, you know what? That's called settling. Y eso no es God's best. Estar complacido. Complacido en lo que venga. No, no es complacido, no. Complacent. Eso se llama settling. En inglés se dice settling. ¿Y qué pasa con settling? Es mediocre. Ahora, cuando yo tengo lo que yo quiero, I'm a happy man. You see what I mean? Dios está listo para hacer lo que nosotros querramos, pero yo tengo que decirle lo que yo quiero. Porque cuando Dios creó a Adán, no se encontró pareja idónea para Adán. Pero luego Dios lo pone a dormir y le crea a Eva.
Y cuando Adán despierta de su sueño, dice, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Es una expresión judía, hebrea, decir, I got it. I got what I wanted. I'm a happy man. Es la diferencia entre tener lo que yo quiero y disfruto, o tener lo que yo no quiero, pero I'm gonna take it because that's all there is. Déjame decirte, el único que está interesado en que tú tengas solamente lo que good enough for now es Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás quiere describir el reino de Dios como un reino aburrido, como un reino con pocos recursos, como un reino de derrota. Pero Satanás es un mentiroso, Jesús lo dijo desde el principio. Número uno, tú tienes que saber de que Dios es bueno. Número dos, tú tienes que saber exactamente lo que tú quieres. Ser específico, y lo vamos a ver en la escritura. Número tres, y final, tú tienes que recibirlo en tu corazón. Pastor Edwin, tú tienes que recibirlo en tu corazón. Tú tienes que considerarlo ya hecho. In other words, en inglés, como pensamos nosotros. Número uno, you must believe that God is good. Number two, you must know exactly what you want or need. You must be specific. And number three, you must receive it in your heart. You must consider it done. Cuando nosotros tememos, ¿dónde tememos, profeta Vanessa? Where do you feel fear? In your heart. ¿Dónde tú recibes gozo? Los más. Ahora entendemos por qué debemos recibirlo en nuestro corazón. Por eso dijo Jesús, de toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Refiriéndose al libro de Proverbios. Ahora vamos a ver la escritura, que Dios es bueno. Vamos a ver que tú tienes que ser específico con Dios. Lo vemos en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7. Tú tienes que ser específico en tu petición a Dios. ¿Por qué? Porque mira, si tú le dices a Dios, dame un trabajo, Señor. Te dan un trabajo donde tú no puedes venir a la iglesia. Te dan un trabajo donde no ves a tu familia. Te dan un trabajo donde no te pagan bien. Te dan un trabajo donde tú no le caes bien al empleador. Te dan un trabajo, qué sé yo. Pero si tú le pides a Dios un trabajo específico, cuando Dios te lo dé, tú vas a saber que fue Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no trae consigo dolor. You see what I mean? La bendición de Dios es la que enriquece y no trae consigo dolor. Amén. Número 2. James capítulo 1 versículo 7. Santiago capítulo 1 versículos 5 al 7. Por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Vale la pena repetir ese pasaje, ¿verdad? ¿Por qué yo tengo que ser específico? Por esta razón. Santiago capítulo 1 versículos 5 al 7. Wait, what's Santiago in English? James. Es Jacob, pero en el King James, de donde venimos el King James Translation, para glorificarse, ordenó a que los traductores, en vez de poner Jacobo, que es judío, es así como él se llamaba, pusieran James, para honrarse al Señor. Pero eso es otra historia. So it's James chapter 1, verse 5 to 7. Dropping knowledge. A little history note there. So James chapter 1, verses 5 to 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Quién tal haga que no? ¿Cuál de las dos? ¿A cuál de las dos se está refiriendo Santiago cuando dice no piense que quien tal haga recibirá alguna cosa de él? Porque lo contrario es un poquito confuso. Dudando. Exactamente. Exactamente. So, ¿qué quiere decir? Okay, what's the application of that? Que cuando yo necesito un milagro,
Primero tengo que creer que Dios es bueno. Eso lo establecimos. Porque yo no puedo recibir algo de alguien que yo no me cae bien. Alguien que no me cae bien, alguien que yo siento que no me ama, yo no voy a recibir nada de ellos. Break it down. ¿A quién tú le dices que tú tienes hambre en tu casa? Exacto. Al que cocina, al que cocina. Al que cocina. Amén. Profeta Amelia, al que cocina. Yo digo a Nuno. Tú no le vas a decir que tú tienes hambre a un extraño. No, but we do it in the McDonald's. No, pero él trabaja allí, Pastor Harvey, so... Ok, knowledge, exacto. So, eso es lo que está diciendo James, Santiago, que el que le falte conocimiento o sabiduría, pídale a Dios. Déjame decirte, esta es la parte que leemos James, Santiago, y no sabemos a lo que él se está refiriendo, desafortunadamente. Porque decimos, bueno, el que le falte sabiduría, pídale a Dios. Right? ¿Qué dice? Perdón. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Pero irá con fe. Ok, pero ¿qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría de acuerdo a Dios? Revelación. No solamente eso, lo vemos en el capítulo 8 de Proverbios. Let's go there. Capítulo 8, capítulo 8 de Proverbios. Para que veamos qué es lo que es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es con lo que Dios creó el universo. ¿Te gustaría tener esa herramienta en tu toolbox? La herramienta que Dios usó para crear los cielos y la tierra. Claro que yes. Ahora entendemos el contexto de lo que James, Santiago, está hablando cuando dice el que le falte sabiduría, pídale a Dios. O sea, AKA, vamos a comenzar a usar esa palabra, ¿verdad, Pastor Harvey? AKA, in other words, sabiduría de acuerdo a Dios es la habilidad de crear lo que yo necesito. Sabiduría de acuerdo a Dios es la habilidad de proveer aquello que yo necesito. Para una persona es diferente que para otra, pero el poder y la habilidad es igual. Por ejemplo, hay una persona que va a ir a Nueva York de turista. Hay otra persona que va a ir a Nueva York para trabajar. Son dos razones diferentes, pero el mismo destino. De igual manera, la sabiduría se va a expresar diferente en diferentes personas. Para una persona que necesita un trabajo, la sabiduría le va a decir qué tipo de trabajo va a crear. Para una persona que quiere una empresa, la sabiduría de Dios le va a dar la sabiduría para crear la empresa que él o ella quiere. Para una persona que quiere aprender a cómo volar un avión, la sabiduría de Dios le va a revelar los secretos de la ley aerodinámica. Para la otra persona, la sabiduría de Dios va a revelar cómo sanar a una persona. ¿Is this making sense? Porque la sabiduría de Dios es la habilidad de Dios, el componente Dios a tu realidad. No os preocupéis por uno, señores, por favor. Vamos a seguir con el mensaje. Proverbios 8, por favor. ¿Qué es lo que es la sabiduría de Dios? No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas, junto al camino y a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar a las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son recetas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos.
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es el fruto que el oro, y que el oro refinado. Y mi rédito mejor. Mi rédito. Y mi rédito Ese mejor. es el interés, the dividends. Like in a stock, my dividends. Mejor es mi rédito. Mejor es mi rédito que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Continue. Yes. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Amén. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando él afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son por los hijos de los hombres. Amén. Ahora, ¿ya? Amén. Okay. Ahora vimos lo que es la sabiduría. Honestamente, ¿cuántos de vosotros cuando habíais leído Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7, habías ya jamás reflexionado de que cuando Santiago capítulo 1, versículo 7, versículo 5, habla de la sabiduría, pensaste de que él se estaba refiriendo a esto? Ninguno. O sea, ¿qué te digo? Es como un Swiss knife. Yo siempre uso esta analogía. Imagínate, hoy tengo el dólar aquí, gloria a Dios. Thank you, Holy Spirit. Dropping knowledge. Ok, este dólar, ok. Si alguien te da un pound, una libra esterlina, y tú no la conoces, tú dices, no me dieron un dólar. A una persona que no conoce el dólar, le das un dólar y no sabe lo que es, este me dio un papel. Sí. Pero no tiene knowledge, desvaloriza lo que te han dado. Si tú no tienes revelación de lo que es la sabiduría de Dios, tú la vas a despreciar. O mejor dicho, no la vas a valorizar. ¿Qué dice la palabra? Retén, hijo mío, mis enseñanzas, porque son vida a tus huesos, dice en el libro de Proverbios. ¿Sí? Pero si tú no reconoces, si tú no valorizas, si tú no tienes la revelación de lo que la sabiduría de Dios es, cuando tú lees capítulo 1 de Santiago, tú dices, bueno, este hombre me está hablando palabras, pero él no me está hablando, él no entiende lo que estoy pensando. Cuando tú y yo venimos a Dios, Él ya sabe lo que tú necesitas, Jesús lo dijo. Okay. El Padre sabe de cuáles cosas necesitas, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Dios ya sabe lo que yo necesito, Él sabe mi milagro, Él sabe lo que yo necesito, pero Él está esperando que yo venga a Él. ¿Por qué? ¿Por qué yo necesito un milagro? Hay alguien que necesita un milagro aquí de paciencia. De paciencia con usted, nene. ¿Por qué yo necesito un milagro? Porque tengo una necesidad. ¿Y qué dijo Jesús? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios.
You see what I mean? Dios ya sabe lo que yo necesito. Más aún, Él tiene la provisión, pero Él necesita que se active una ley espiritual. Dios no me puede dar simplemente porque sí. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios? En la casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de justicia. Justicia. ¿Qué es la justicia? Es el orden de Dios. ¿Qué es la justicia? Porque inmediatamente pensamos un tribunal. Y sí hay un tribunal. En el cielo. En la casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de justicia. ¿Cómo dice Jesús que se llama Satanás? Ladrón, matador y hurtador. Quiere decir que el pobre es pobre porque alguien le quitó lo que es de él. El pobre es pobre porque alguien le quitó lo que es de ella. Por eso Dios tiene 3 clases protegidas en su reino: el huérfano, la viuda y el extranjero. Estas 3 gentes se les ha quitado algo. Cuando Santiago capítulo 1 versículos 5 al 7 te dice a ti, me dice a mí, pero aquel que le falte sabiduría, quiere decir aquel que le falte recursos del reino, pídale a Dios y Él le dará. Pero pida confiando, no dudando, porque sepa tal de que aquel que pide dudando no recibirá nada. ¿Cómo se ve dudar en tiempo práctico, en real time? Dudar es el equivalente de yo estar parado aquí y decirle, Señor, bendíceme. Y Dios dice, ok, ahí te va la bendición, pero yo me muevo para acá. Así se ve la duda en tiempo real. Yo me moví del lugar donde yo tenía que estar. Quiero que sepas que hay un lugar específico para tu bendición. Y es por eso que Satanás siempre tiene al pueblo de Dios mudándose de un lugar a otro, moviéndose de un lugar a otro, moviéndose de una iglesia a otra. No reconociendo los hombres y mujeres que Dios ya ha puesto en tu vida para instruirte en el camino de verdad. Una de las primeras ataques de Satanás hace es poner cizaña en el corazón de los hijos de Dios contra los hombres de Dios y mujeres de Dios. Los hace ver las faltas de ellos, la calvicie del apóstol, qué sé yo, la tie. You see what I mean? Am I speaking to somebody here? Eso, así es como tú ves las artimañas de Satanás, porque él quiere que tú salgas de tu lugar. Porque el momento en que tú saliste de tu lugar, la bendición va a llegar allí. Es como el UPS o el FedExpress. El paquete va a llegar a su destino. La pregunta es si el destinatario estará allí para recibirlo. Wow, that's good Spanish. Thank you for your prayers. El UPS va a venir, el FedExpress va a venir, el Amazon, ahora, Amazon, si nos ven, saludos, una ofrenda, gloria a Dios. Una ofrenda a todo. Ya que viene el diciembre por ahí. Pero entendamos esto. ¿Is this making sense? Mi milagro, el momento que yo se lo pido a Dios, como en el libro de Daniel, en el momento que Daniel clamó a Dios, Dios mandó el ángel a Gabriel. Desde el momento, profeta Amelia, desde el momento en que Daniel se puso a hablar a Dios sobre este asunto, Gabriel fue el enviado a Daniel. En el en que tú y yo clamamos a Dios, Dios manda a su ángel a resolvernos a nosotros. Pero yo tengo que quedarme en fe. ¿Qué dijo Jesús a los discípulos? Permaneced en Jerusalén hasta que poder os sea dado desde lo alto. Porque entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Cuando tú y yo pedimos un milagro a Dios, yo tengo que creer que Él ya me lo dio y esperar en Dios. Pero esperar confiando, no dudando. Hay muchos cristianos que han pedido un favor a Dios, un milagro a Dios, pero lo esperan como, I'm just waiting on the Lord. No, I'm just waiting for the Lord. No, I am waiting on the Lord. Como Abraham esperó a Dios. Abraham esperó a Dios por 26 años, por la promesa de Isaac. Y cuando Dios se le apareció a Abraham, Abraham supo que era Dios. Eso se llama esperar con fe. Cuando tú esperas con fe y tú ves la respuesta de Dios, tú vas a caminar hacia ella. Pero tiene todo que ver con tu corazón, la condición de tu corazón. Por eso es importante pedir a los hermanos, ore conmigo, acompáñame en oración, come in agreement with me. No decir, oh hermano, qué mal lo tengo. I'm saying, no te estoy diciendo que no le digas a tu hermano qué mal lo tengo, pero ponte de acuerdo con tu hermano y si vamos a orar en esto.
Es una ley espiritual que se activa cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo. Let's come in agreement. Jesús lo dijo. Cualquier cosa que dos o más se pongan de acuerdo aquí en la tierra será concordado en el cielo. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Yes. Es venir en agreement, en concordancia, o one accord, same heart. Eso se llama orar en armonía, en coinonía. Orar con fe. Pero te digo, y alguien te dirá, pero es que yo no tengo nadie que ore conmigo. I understand. Y Dios también entiende. Dice la palabra, Jesús lo dijo, no os dejaré huérfanos, os mandaré el otro consolador. El Espíritu Santo está aquí hace 2000 años atrás. Cuando tú necesitas un milagro, dijo Jesús, ciérrate en tu cuarto y ora en secreto, porque el Espíritu Santo está allí contigo. Él es esa segunda persona que activa la ley espiritual. Cuando no hay otra persona para orar contigo, ponte de acuerdo con el Espíritu Santo porque ella está contigo. Cuando haya otra persona contigo, cristiana, de fe, ponte de acuerdo con él o con ella. Llámanos a nosotros, al teléfono que está en pantalla. That's a new one. Yeah, I really think. Amén. One day. Amén, ya pronto. Número 1, yo tengo mi milagro. ¿Y cómo aprendemos a que tú tengas tu milagro también? Número 1, tú tienes que creer que Dios es bueno. Número 2, tú tienes que creer, tú tienes que saber exactamente lo que tú quieres. Número 3, tú tienes que ser número 2 todavía, primera parte, tú tienes que saber exactamente lo que tú quieres o necesitas. ¿Ok? Sepas esto. Dios es capaz, y te lo voy a poner un ejemplo en real time. En el mar, la vida es más sabrosa, en el mar la vida se goza mucho más. I had to say it. En el mar hay botes pequeños y hay botes grandes. ¿Tú crees que el mar le cuesta más hacer flotar un barco grande que uno pequeño? No, porque los dos flotan por la misma ley. Look at the Cubans, they'll take anything to get over here. Take any Exacto. boat. Amén. Exactamente. Exactamente. So, ¿por qué esto es importante, Pastor Edwin? Porque para Dios es tan importante responderle a uno una oración de fe De paciencia. que es para Donald Trump o cualquier otro billonario. I'm just saying. You see what I mean? Muchas veces los cristianos no recibimos porque pensamos, es que Dios, mira, ¿cuántas veces yo he escuchado en mi tiempo con Dios personas decirme, Dios está muy ocupado para escuchar mis oraciones? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado eso? Dios no tiene tiempo para él. No, yo no voy a molestar a Dios con esto. Dios tiene cosas más importantes que tratar. Dios tiene cosas más importantes que resolver. Se autodescalifican ellos de recibir el milagro de Dios. Déjame decirte, cuando Dios te da un milagro a ti, Él se regocija contigo. Dios se deleita de ver a sus hijos y a sus hijas felices. Pero también a Dios se entristece cuando tú y yo no somos nuestro total. Pero entendamos esto, mi dolor no mueve la mano de Dios. Hay muchos cristianos que no reciben de Dios precisamente porque tienen errado el entendimiento de lo que mueve la mano de Dios. Están acostumbrados a rogar. Déjame decirte, desde que Cristo Jesús vino a la tierra, Él abolió la cuestión del ruego. Él nos dio derecho legal. Antes de Jesús, el pueblo de Israel tenía ese derecho legal. Y ellos honraron a Dios con su pacto. Y Dios los protegió. Pero después de Jesús venir y morir y resucitar, Él creó en nosotros y para nosotros el nuevo hombre. Ya no hay judíos ni griegos, sino los redimidos por la sangre de Jesús. En Jesús no hay necesidad de rogarle a Dios. En Jesús ahora hay derechos. Derechos, no privilegios, derechos. Y esa es la parte que muchos cristianos no entienden. De que estamos acostumbrados a sentirnos como que Dios me está haciendo un favor a mí. Volvemos a la actitud que nosotros tenemos para con Dios. Debemos desarrollar una actitud de hijos y padres. De hijos y padres con Dios. No de mendigos. Estamos tan acostumbrados a la limosna espiritual. Que cuando se nos habla de esta abundancia espiritual, nos es extranjera.
Porque decimos, no, así no es Dios. Tú estás apelando a mis emociones, me dicen. Porque no sabes lo que es derecho de reino. Y Dios quiere que tú y yo sepamos lo que es derecho de reino. Hay una historia de un hombre que era en invierno en su pueblo y llegó tarde para que la carreta que llevaba de un lado, no, el barco, ¿cómo era? La carreta lo llevara de un lado al otro, a la otra ciudad, de su ciudad. Se hizo tarde. La única manera de él llegar a su casa era si él cruzaba el río que estaba frisado. Era más rápido. Era la única manera. Llegó la noche y este hombre de rodillas comenzó a crawl, comenzó a gatear, rogando de que el río no se partiera con su peso. Y de repente, así que él está gateando, rogando, ¡ay, ay! A lo poco él escucha a alguien silbando. Y el silbido se hace más fuerte cada vez porque la persona se está acercando más. Y cuando él para de gatear y mira hacia atrás, ve un hombre en una carreta con 4 caballos y los 4 caballos arrastrando una caja bien pesada. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos hombres? Su percepción del río. El que estaba gateando estaba temeroso, pensando y dudando, ¿será que este río me va a aguantar a mí? El otro estaba convencido de que el río lo iba a aguantar porque ya estaba frisado. Ya estaba frisado. Hoy en día hay cristianos que van a escuchar este mensaje que están dudosos si Dios les va a dar el milagro. Y Dios hoy quiere que tú y yo nos veamos como ese hombre que venía con la carreta, confiados porque la sangre de Jesús ya nos dio la victoria. Ya tenemos acceso al reino, al trono de Dios. Cuando tú y yo pedimos a Dios lo que necesitamos o deseamos, creyéndole a Dios de que Él es bueno, y lo recibimos en nuestro corazón, estamos glorificando el nombre de Dios. Cuando tú recibes tu milagro, tu fe va a aumentar, pero también tu testimonio va a aumentar la fe del otro. Es por eso que tenemos que aprender de que yo tuve mi milagro, yo recibí mi milagro y Dios quiere que tú también tengas el tuyo. A Dios le place cuando sus hijos recibimos lo que nosotros deseamos o necesitamos. Porque cuando tú tienes una cuenta ATM, una credit card ATM, y tú tienes un debit card, no una credit card, un debit card, porque hay recursos. ¿Cuál es la diferencia entre el credit card y el debit card? Que el debit card funciona si hay recursos. Jesús ya puso una cuenta que es inagotable a tu con el reino de Dios. Cuando tú aprendes a accesar a la cuenta que tiene tu nombre, profeta Vanessa, tú la primera vez estás así como cuando abrimos una cuenta. ¿Será que va a funcionar? Y ponemos, y sale dinero de la ATM. Pero la segunda vez ya me acuerdo de que puse la tarjeta y salió. Así Dios quiere que tú y yo estemos confiados de que vamos a recibir, no dinero, pero revelación. Vamos a recibir estrategia de cómo crear o cómo accesar lo que nosotros necesitamos. Dios estableció en el Antiguo Testamento con Abraham una ley espiritual. Dios estableció una cuenta de banco en el mundo espiritual para ti, profeta Vanessa. Él dijo que al que te bendiga, Él lo bendecirá. Al que te bendiga, Dios lo bendecirá. En Abraham, dice la palabra en el libro de Gálatas, que en Abraham somos herederos de Dios en Cristo Jesús. Somos los herederos de Abraham en Cristo Jesús. Tenemos las promesas de Abraham en Cristo Jesús. Él ya creó el ATM para ti y para mí. En Abraham, Él dijo que al que te bendiga, Dios lo va a bendecir. ¿Por qué es importante eso? Porque Dios te va a dar una estrategia. Te va a decir, llama a esta persona, ve a tal lugar. Dios siempre te va a dar una estrategia. Haz esto, haz aquello. El Espíritu Santo que habita en ti y en mí nos va a revelar qué tenemos que hacer específicamente. Y así que activamos nuestra fe. ¿Qué estamos aconteciendo cuando activamos nuestra fe? Estamos venciendo la incredulidad. Cuando tú y yo activamos nuestra fe, estamos venciendo la incredulidad.
¿Y qué es la incredulidad? Es la falta de fe. Es lo contrario de la fe. La incredulidad es lo contrario de la fe. Es importante entender esto. Cuando yo dudo, no estoy en fe. Y es por eso que es importante orar hasta que entremos en fe. Are you getting this? I am. Amén. Yeah. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de personas que recibieron su milagro. Porque como te digo, si, ok, apóstol, I got it. Tú me estás diciendo que debo tener fe y voy a tener fe. Tú me estás diciendo que Dios es bueno. Tú me estás diciendo que debo saber exactamente lo que yo necesito de hacer y pedírselo a Dios y ser específico. Debo esperar en Dios hasta que llegue mi milagro. ¿Ok? Debo recibirlo en mi corazón como que ya aconteció. ¿Ok? Eso es una cosa. Pero otra es ya yo tener documentación de que aconteció. Tener documentación de que aconteció. Yo recuerdo hace años atrás, en los años 40, que la milla mile run tomaba como 3 minutos para correr una milla, tomaba con 3 minutos y medio. Y todos los que lo intentaban, 3 minutos y medio, 3 minutos y medio, 3 minutos y medio, 3 minutos. Se había casi aceptado como ley de velocidad de que tomaba 3 minutos y medio para correr una milla. Hasta que un muchachito rompió esa barrera. Y él hizo 3 minutos. Salió en los periódicos, joven no sé qué, aquí en Estados Unidos. Le hicieron una película, Balls of Fire. Balls of Fire. Esa es la historia de este meta, de correr una milla en menos de 3 minutos y medio. ¿Ok? Un cristiano, gloria a Dios por eso. Puede ser cualquier ser humano. Pero el punto es que cuando tú ves que alguien alcanzó lo que tú deseas o necesitas, tu fe aumenta. Tu fe aumenta y Dios lo sabe. Por eso es que en la Biblia tiene todos estos testimonios de hombres y mujeres que tuvieron su milagro. Que tuvieron su milagro. ¿Ok? Te los voy a nombrar. Abraham recibió su milagro. Lo vemos en Génesis capítulo 15. Moisés recibió su milagro. Se le abrió el mar rojo, profeta Vanessa. El mar rojo se le abrió porque le confió a Dios. Hannah, la madre de Samuel, recibió su milagro. Esta mujer era estéril y oró a Dios y Dios le dio su hijo. Ok, I mean, that's tough. Ser estéril y tener un hijo. Con Dios todo es posible. Naamán, que era un sirio. Este no era creyente, pero recibió su milagro por la misericordia de Dios porque él activó su fe. Él activó su fe en el hombre de Dios. Hoy tú que me escuchas, estás recibiendo palabra de Dios. Sea obediente a la palabra de Dios a través del hombre de Dios. Y ese es el problema con muchos cristianos. Que cuando el hombre o mujer de Dios les da una palabra, la palabra de Dios predicada, te da rema, te da palabra revelada, entra por un oído y sale por el otro. Obedece a un hombre o a una mujer de Dios. Dice la palabra, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Dice, créele a sus profetas, hablando de los profetas de Dios, y serás prosperado. Amén. Hay que obedecer la instrucción que Dios te está dando a través de un hombre o una mujer de Dios. Obedécela, no tienes nada que perder. Ya tú tienes tu problema. Si obedeces, si tienes tu solución, gloria a Dios. Obedece. Como dice un político por ahí, you have nothing to lose. Ok, la mujer con el issue de blood, con la mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Cuántos sabemos de ese milagro con Jesús? Esta mujer recibió su milagro porque creyó. Ok. El centurión, otro no cristiano, le dijo a Jesús, Señor, suelta la palabra y mi siervo será sanado. Esto es documentación de que Dios quiere y puede hacer el milagro para tu vida. ¿Ok? El apóstol Pablo, cuando todavía era Saulo, en camino a Damasco, cuando entró a Damasco, recibió el milagro de la sanidad de los ojos. Se le quitaron las escamas y pudo ver. ¿Ok? En Efesios, en el libro de Hechos, vemos a un carcelero que recibió salvación, él y su familia, porque creyó, no lo mataron, sino que vivió. ¿Ok? Y finalmente, la persona más importante en esta tarde, ¿qué tal tú? ¿Qué milagros ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué milagros ha hecho ya Dios a través de ti? Porque como David, es importante recordar los milagros de ayer, no los fracasos de ayer,
sino los milagros de ayer para proyectarte al milagro de hoy. Dios ha hecho milagros en todos nosotros. Recordemos el milagro que Dios le hizo la última vez, la penúltima vez. Y así que comienzo a recordar, es como las veces que hemos ido a McDonald's o cualquier otro lugar. La última vez que fui a este restaurante, ¿tuve una experiencia buena o mala? Cuando tú te acuerdas del milagro que Dios hizo en tu vida, te provoca fe. Y ya con fe, ahora estás listo para recibir el próximo milagro. ¿Does that make sense? Pero quiero decirte en esta tarde, yo ya recibí mi milagro, gloria a Dios. Y hoy hemos aprendido cómo recibir el tuyo. Te dejo este versículo que es la llave espiritual de por qué tú y yo recibimos milagros. No es suficiente recibir el milagro, sino también es importante saber por qué lo recibí. Lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 50. Es una ley espiritual como la ley de la gravedad. Si yo suelto esta botella, ¿cuántos de vosotros creéis que se va a caer al suelo? Todo, porque es una ley de gravedad. Así hay una ley espiritual que va a producir tu milagro cada vez. Lo encontramos en Salmos capítulo 50, versículos 14 y 15. Dice, y paga a Dios tus votos, y clama a mí en el día de tu necesidad. Yo te libraré y tú me glorificarás. Clama a mí. ¿A quién? A Dios, a Jehová, a Jesús. En el día de cuando, de tu necesidad. Esa es la ley espiritual que activa tu milagro, para que no dejes que nadie te venga a mentir. ¿Cuántas veces voy a clamar a Dios? Cuántas veces sea necesario, porque soy hijo de Dios. Hay una cuenta inagotable a mi favor. Amén. Amén. So, how about you? ¿Cuántos de vosotros queréis vuestros milagros? ¿Cuántos de vosotros viniste hoy con una necesidad? Amén. Todos tenéis una necesidad, todos tenéis una necesidad de milagro. En un momento vamos a orar y vamos a desatar tu milagro en esta tarde. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios.